Mi nombre es Roberto, tengo 38 años y trabajo en un rancho en los alrededores de Saltillo, Coahuila, una región de campos vastos y noches oscuras. Lo que voy a contar ocurrió hace unas semanas, después de una noche de tormenta intensa que azotó la zona. Nosotros, los trabajadores del rancho, salimos temprano para verificar los daños en el maizal, pero lo que encontramos al amanecer fue mucho más allá de árboles caídos o cercas rotas. Algo extraño, casi sobrenatural, apareció en la plantación, y hasta hoy no sabemos qué significa, solo que nos llena de miedo. La tormenta de esa noche fue una de las peores que he visto. Los relámpagos cortaban el cielo sin cesar. El viento aullaba como si quisiera derribarlo todo, y la lluvia caía tan fuerte que apenas se podían escuchar los propios pensamientos. Nos refugiamos en la casa principal del rancho, esperando que pasara, mientras los animales domésticos, perros y caballos, estaban agitados, ladrando y relinchando sin motivo aparente. Algunos trabajadores comentaron que veían luces extrañas flotando sobre los campos a través de la ventana, pero pensamos que era solo el reflejo de los relámpagos. Cuando la tormenta finalmente se calmó, alrededor de las 4 de la mañana, nadie quiso salir en la oscuridad, así que esperamos el amanecer. Al salir el sol, yo y otros 4 compañeros, Juan, Miguel, Lucía y Pedro, tomamos nuestras herramientas y fuimos al maizal para revisar los estragos. Caminábamos entre las filas de maíz, viendo plantas dobladas y mucho lodo, cuando Juan se detuvo de repente y nos llamó. Señaló hacia un punto en medio de la plantación, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Había diversos círculos perfectos quemados en el suelo, como si algo hubiera tostado la tierra y el maíz en un patrón exacto. No eran marcas de rayos o fuego natural. Eran círculos simétricos, formando símbolos desconocidos e inquietantes, como dibujos que no tenían sentido. Nos acercamos con cautela, sintiendo un escalofrío en la espalda. En el centro de algunos de esos círculos encontramos algo aún más perturbador: huesos de animales, dispuestos de manera ritualista, como si alguien los hubiera colocado ahí a propósito. No eran huesos que estuvieran en el maizal el día anterior. Estábamos trabajando ahí y no había nada de eso. Parecían de conejos o aves, ordenados en patrones, algunos formando pequeños círculos dentro de los más grandes. El aire aún traía un olor extraño, como azufre, que nos hizo toser y retroceder. Nadie quería tocar eso, y el silencio entre nosotros era pesado. Regresamos a la casa principal del rancho para informar lo que vimos al capataz, el señor Antonio, quien ha cuidado la propiedad durante décadas. Se puso serio al escuchar, pero no parecía sorprendido. Dijo que ya había oído historias de cosas extrañas después de tormentas fuertes por aquí, pero nunca había visto algo así con sus propios ojos. Nos ordenó no tocar los círculos quemados y llamó a otros trabajadores para que fueran a verlo. Todos los que regresaron tuvieron la misma reacción: miedo. Nadie quería trabajar cerca de esas marcas, temiendo que fuera una señal de algo maligno o una presencia oscura que no debíamos perturbar. Los relatos entre los moradores del rancho comenzaron a multiplicarse desde el primer día. Muchos dijeron que durante la noche de la tormenta escucharon ruidos misteriosos provenientes de los campos, como murmullos o algo arrastrándose en la tierra, incluso con el ruido de la lluvia. Otros juraron que vieron luces extrañas, no relámpagos, sino puntos brillantes flotando sobre el maizal, moviéndose lentamente antes de desaparecer. Los animales domésticos, que ya estaban agitados esa noche, continuaron nerviosos por días, negándose a acercarse a la zona afectada. Hasta los perros, que normalmente nos siguen a todas partes, ladraban desde lejos, como si sintieran algo que nosotros no veíamos. Intenté racionalizar lo que vimos. Pensé que los círculos podrían ser algún fenómeno natural, tal vez rayos,
o vientos que formaron patrones extraños, pero ¿cómo explicar los huesos ordenados de forma ritualista? Y el olor a azufre que no se iba incluso horas después. Traté de investigar sobre círculos en plantaciones, pero lo que encontré sobre círculos de cultivo no coincidía. Esos suelen ser en trigo, no quemados y sin huesos ni olores. Cada explicación lógica parecía débil frente a lo que sentíamos ahí en el rancho, y el miedo comenzó a crecer en mí y en los demás. Días después, notamos algo aún más extraño. Ningún maíz vuelve a crecer en esos lugares quemados. Incluso con la tierra arada y replantada, nada brota ahí, como si la tierra estuviera muerta o maldita. El capataz decidió aislar esa parte del maizal, prohibiendo a cualquiera trabajar o pasar cerca de los círculos. Nadie cuestiona esa orden, todos sienten que hay algo mal ahí, algo que no entendemos, pero que nos asusta. Cada noche nos mantenemos alerta, esperando no escuchar más ruidos o ver luces flotando sobre los campos. A medida que pasaban los días, el ambiente en el Pilo 906 rancho cambió por completo. Lo que antes era un lugar de trabajo duro pero tranquilo, se convirtió en un entorno de tensión y susurros. Nadie se atrevía a acercarse a la zona de los círculos quemados, y hasta las tareas diarias se hacían con prisa, como si todos quisieran evitar pasar mucho tiempo en los campos. Yo mismo comencé a sentir un malestar constante, especialmente al atardecer, cuando el cielo se oscurecía y los sonidos de la noche parecían amplificados. El olor a azufre, aunque más débil, aún flotaba algunos días como si algo hubiera dejado una marca permanente. Los relatos de ruidos misteriosos continuaron. Algunas noches, yo y otros trabajadores escuchábamos algo como pasos en la tierra o murmullos bajos provenientes de la dirección del maizal afectado. Juan, que duerme en un barracón más cerca de los campos, dijo que despertó varias veces con el sonido de algo raspando madera, pero nunca encontró nada. Los perros seguían ladrando a la oscuridad y los caballos relinchaban nerviosos, incluso sin motivo aparente. Era como si los animales supieran de algo que nosotros solo sentíamos. Un peligro invisible que rondaba el rancho. Lucía, que trabaja en la cocina de la casa principal, comenzó a contar historias que escuchó de su abuela sobre fenómenos similares en los alrededores de Saltillo. Dijo que las tormentas fuertes a veces traen cosas consigo, fuerzas o espíritus que usan la energía de los relámpagos para manifestarse. Según ella, los círculos quemados y los huesos podrían ser señales de un ritual maligno, tal vez algo invocado por alguien o algo que quería marcar la tierra. Su historia nos asustó aún más porque nadie quería creer que teníamos algo maligno en la finca, pero no podíamos ignorar lo que veíamos y sentíamos. El capataz, señor Antonio, trató de mantener la calma entre los trabajadores, pero se notaba que él también estaba preocupado. Llamó a un sacerdote local para bendecir el rancho, algo que nunca había hecho antes. El sacerdote vino una tarde, rezó por las tierras y roció agua bendita, especialmente en la zona cercana a los círculos, pero no se acercó demasiado. Después, dijo que sentía algo pesado ahí, pero no sabía explicarlo. Nos pidió que evitáramos el lugar y que rezáramos por la noche para protección. Incluso con la bendición, el miedo no se fue. Parecía que nada podía borrar lo que había ocurrido. Intenté hablar con otros rancheros de la región para saber si habían visto algo parecido. Un vecino mayor dijo que años atrás, tras una tormenta, encontró marcas extrañas en su tierra, pero no tan precisas como las nuestras y sin huesos. Cree que estas cosas son señales de fuerzas antiguas, tal vez algo ligado a las tradiciones indígenas que habitaron estas áreas de Coahuila, pero no quiso hablar más, como si tuviera miedo de atraer atención. Escuchar eso solo aumentó mi inquietud. ¿Y si algo realmente hubiera sido invocado esa noche? Algunos trabajadores comenzaron a pedir irse del rancho, temiendo que la presencia oscura
o lo que fuera, trajera más problemas. 2 ya se fueron, diciendo que no querían arriesgar a sus familias. Yo pensé en irme también, pero necesito el trabajo y mi casa está aquí. Aún así, evito al máximo pasar cerca de la zona afectada y por la noche me quedo dentro de casa, con puertas y ventanas cerradas. El sonido de los ruidos misteriosos aún resuena algunas noches y las luces que algunos vieron en la tormenta vuelven a mi mente, dejándome sin dormir. Comencé a tener pesadillas con los círculos quemados. Sueño que estoy en el maizal, rodeado de esas marcas, y escucho voces susurrando en un idioma que no entiendo. En los sueños, los huesos se mueven solos, formando nuevos patrones, y el olor a azufre me asfixia. Despierto sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que algo quiere que regrese ahí, pero no tengo el valor. Estos sueños solo empeoran mi miedo, y comencé a rezar más, pidiendo protección para mí y para todos en el rancho. El señor Antonio decidió contratar a un especialista en paranormalidad, alguien que entiende de energías y fenómenos inexplicables, para que venga al rancho. Todavía lo estamos esperando, pero espero que esa persona pueda explicar o al menos quitar el peso que sentimos. Mientras tanto, la zona de los círculos sigue intacta, muerta, sin que nada crezca, como si la tierra rechazara cualquier vida. El temor de que sea un ritual maligno o una fuerza desconocida invocada en esa tormenta nos mantiene alerta, esperando que no pase nada peor. Semanas después de la tormenta, el rancho sigue viviendo bajo una nube de miedo e incertidumbre. Los círculos quemados permanecen ahí, intocados, y nadie tiene el valor de trabajar o pasar cerca. El maíz alrededor parece crecer normalmente, pero en esa área específica, la tierra sigue estéril, como si algo la hubiera envenenado. El olor a azufre aparece de vez en cuando, traído por el viento, como un recordatorio de lo que ocurrió. No sé si algún día volveremos a usar ese pedazo del maizal, o si quedará para siempre como una cicatriz en la finca. Los ruidos misteriosos han disminuido, pero aún ocurren algunas noches, especialmente cuando el clima se carga, como si otra tormenta estuviera viniendo. Los animales siguen inquietos, y los perros aún ladran a la oscuridad, negándose a acercarse a la zona afectada. Algunas veces, a lo lejos, creo ver luces extrañas flotando sobre los campos, pero no estoy seguro si es real o solo mi imaginación, alimentada por el miedo. Cada sonido, cada sombra, me pone en alerta, como si algo todavía estuviera por ahí, observándonos. El especialista en paranormalidad finalmente vino al rancho, pero sus palabras no trajeron alivio total. Examinó los círculos y los huesos, sin tocarlos, usando un péndulo y otros objetos que no entendí. Dijo que sentía una energía perturbada ahí, algo que podría haber sido traído por la tormenta o invocado por fuerzas desconocidas. No confirmó si era un ritual maligno, pero sugirió que evitáramos el lugar e hiciéramos ofrendas de protección, como poner sal alrededor de la zona. Seguimos su consejo, pero el peso en el aire no desapareció por completo. Hasta hoy, nadie se atreve a trabajar o pasar cerca de la zona de los círculos quemados. El capataz piensa en vender ese pedazo de tierra, pero ¿quién compraría un lugar con esta historia? Seguimos viviendo con cautela, rezando para que no haya más señales de una presencia oscura. El rancho, que alguna vez fue nuestro sustento y hogar, ahora parece cargado, como si algo hubiera dejado su marca esa noche de tormenta en los alrededores de Saltillo. Solo quiero que esto termine, que podamos trabajar en paz nuevamente. Mi nombre es Gabriel, tengo 27 años y vivo en Saltillo, Coahuila, una región llena de tradiciones y leyendas antiguas. Quiero contarles sobre algo conocido por aquí como el juego de las tres cruces, un ritual parecido a la loca, pero
realizado en cruces de caminos rurales, lejos de la ciudad. Es algo que muchos evitan, pero que despierta curiosidad, especialmente entre los jóvenes. Lo que viví al participar en este juego me marcó de una manera que nunca olvidaré, y quiero compartir con ustedes lo que pasó en esa noche. El juego de las tres cruces es una práctica que dicen tiene orígenes en creencias antiguas de la región, algo que mezcla espiritualidad con superstición. Los participantes deben ir a un cruce de caminos rurales, donde el silencio de la noche solo es interrumpido por el viento o el sonido de algún animal lejano. Ahí, cada uno dibuja tres cruces en el suelo con sal, formando un triángulo, y coloca una vela en cada una. El ritual debe comenzar exactamente a medianoche, cuando dicen que las barreras entre este mundo y el otro están más delgadas. La idea es que cada persona haga una pregunta sobre su futuro, y las respuestas aparecen de formas extrañas, pero peligrosas. Escuché hablar de este juego por primera vez a través de amigos mayores, que contaban historias de gente que tuvo visiones o recibió respuestas aterradoramente precisas. También advertían sobre el riesgo. Si alguna vela se apaga durante el ritual, la persona cuya pregunta estaba siendo respondida sufriría el destino mostrado en esa sombra. Yo pensaba que era solo folclore, algo para asustar, pero la curiosidad habló más fuerte. En una noche de sábado hace unos 2 años, convencí a 3 amigos, Luis, Ana y Carla, de ir conmigo a un cruce aislado fuera de Saltillo. Queríamos probar el juego, ver si era verdad o solo leyenda. Llegamos al lugar alrededor de las 23:30, un camino de tierra rodeado de campos secos y oscuridad. El silencio era pesado, y solo la luz de la luna iluminaba el camino. Cada uno de nosotros llevaba sal, velas y cerillos, como mandaba la tradición. Dibujamos las 3 cruces en el suelo, formando un triángulo, y colocamos una vela en cada una. Mientras esperábamos la medianoche, bromeábamos para aliviar la tensión, pero se notaba que todos estaban nerviosos. Yo no creía mucho, pero mi corazón latía rápido cuando el reloj marcó las 00:00 y encendimos las velas al mismo tiempo, listos para empezar. Cada uno de nosotros tenía que hacer una pregunta sobre el futuro, en voz alta, mientras miraba las cruces de sal. Yo fui el primero, preguntando algo sencillo: ¿cómo será mi futuro en el trabajo? Los otros siguieron, con preguntas sobre amor, salud y familia. Después de que todos hablaron, nos quedamos en silencio, observando las llamas de las velas y esperando algo. La tradición decía que las respuestas aparecerían como sombras en las cruces, formas que se moverían en el suelo iluminado por el fuego. Al principio, no pasó nada, y Luis incluso se rió, diciendo que era una pérdida de tiempo, pero entonces algo cambió. Unos 5 minutos después, mientras mirábamos las cruces, una sombra extraña comenzó a formarse en la mía. No era de ninguno de nosotros. Era una forma indistinta, como una silueta de alguien caminando lentamente. Mi estómago se retorció y Ana me agarró el brazo susurrando que veía lo mismo. La sombra parecía mostrar una escena. Yo, o alguien parecido a mí, en un lugar que parecía una oficina, pero con papeles volando, como si hubiera confusión. No logré entender bien, pero sentí un escalofrío, como si algo malo estuviera siendo mostrado. Quería parar, pero no sabía cómo. Mientras la sombra en mi cruz comenzaba a desaparecer, pasamos a la pregunta de Luis. Él había preguntado sobre su salud, y otra sombra surgió, más oscura que la mía. Parecía mostrarlo en una cama, con figuras a su alrededor como si estuviera enfermo. Luis se puso pálido y Carla quiso apagar las velas, pero él insistió en continuar, diciendo que era solo su gestión. Las velas aún estaban encendidas, así que seguimos, incluso con miedo. En el turno de Ana, la sombra suya mostró algo más tranquilo, como si estuviera con alguien, tal vez en un momento feliz. Pero el aire estaba pesado,
y sentía que algo nos observaba en ese camino desierto de Saltillo. Cuando llegó el turno de Carla, el viento sopló más fuerte de repente. Ella preguntó sobre su familia y una sombra comenzó a formarse, pero antes de que pudiéramos ver algo claro, una de sus velas se apagó con una ráfaga de viento. Mi corazón se detuvo. Recordamos la regla. Si una vela se apaga durante la respuesta, la persona sufriría el destino mostrado. La sombra en su cruz parecía oscura, casi como una figura señalando a lo lejos, pero no hubo tiempo de entender antes de que todo desapareciera. Carla entró en pánico, llorando, y apagamos las otras velas rápidamente terminando el ritual. Esa noche nos marcó y sabía que algo estaba mal. Después de que la vela de Carla se apagó, regresamos a casa en silencio, cada uno con sus propios miedos. Ella no paraba de llorar, diciendo que sentía que algo malo iba a pasar con su familia, por lo que vimos. Intenté calmarla, diciendo que era solo superstición, que el viento era natural en esa región de Saltillo, pero en el fondo yo también estaba asustado. La sombra en su cruz parecía amenazante, aunque no hubiéramos visto todo. En los días siguientes traté de olvidar, pero no podía dejar de pensar en las formas que surgieron en el suelo y en el peso que sentí en ese camino rural. Una semana después, algo terrible ocurrió. Carla recibió la noticia de que su hermana, menor, que vivía en otra ciudad, sufrió un accidente de coche grave. Sobrevivió, pero quedó muy herida, y Carla entró en desesperación, conectando esto con el ritual. Dijo que la sombra señalando a lo lejos era una advertencia, que debería haber detenido el juego antes. Nosotros tres, yo, Luis y Ana, nos quedamos impactados porque, aunque éramos escépticos, no podíamos ignorar la coincidencia. Comencé a sentirme culpable por haber sugerido el juego de las 3 cruces, pensando que habíamos tocado algo que no debíamos. En los meses siguientes, los otros también tuvieron experiencias que nos dejaron inquietos. Luis, que vio la sombra de sí mismo en una cama, comenzó a tener problemas de salud menores, pero frecuentes, como fiebres y cansancio inexplicable. Fue al médico, pero no encontraron nada serio, solo dijeron que era estrés. Aún así, se volvió paranoico, diciendo que el ritual había mostrado algo que se estaba cumpliendo. Mi propia visión de la confusión en el trabajo también comenzó a parecer real. Meses después, mi empresa pasó por una crisis y casi pierdo el empleo. Solo Ana parecía haber escapado ilesa sin que nada malo le ocurriera. Intenté hablar con personas mayores de Saltillo sobre el juego, buscando alguna explicación o forma de deshacer lo que hicimos. Una señora, que conocía tradiciones antiguas, dijo que el juego de las 3 cruces era un ritual peligroso, usado antiguamente para hablar con espíritus o fuerzas que custodian los cruces, lugares de energía fuerte. Advirtió que meterse con eso sin preparación era como abrir una puerta que no se cierra fácilmente, y que el apagado de la vela era una señal de que algo aceptó la pregunta de Carla como un pacto. Sus palabras me helaron, porque parecía que habíamos ido demasiado lejos. Carla, después del accidente de su hermana, nunca volvió a ser la misma. Dejó de salir con nosotros, se aisló y decía que sentía algo siguiéndola, especialmente por la noche. Intenté ayudarla, pero no quería hablar del ritual, como si tuviera miedo de atraer más cosas. Luis también se volvió más reservado, siempre preocupado por su salud, mientras que Ana, incluso sin problemas, evitaba cualquier conversación sobre esa noche. Yo comencé a tener pesadillas, soñando con cruces de sal y sombras moviéndose en la oscuridad, como si algo todavía estuviera cerca, observándonos. Investigué más sobre el juego, preguntando a otros jóvenes de la región si habían participado. Algunos conocían la leyenda, pero pocos admitían haber hecho el ritual. Un chico me contó que un amigo suyo lo hizo años atrás y también tuvo una vela apagada.
Semanas después, perdió algo importante en su vida, como una relación. Dijo que el juego no es una broma, que los cruces rurales guardan energías antiguas y que las sombras muestran verdades que a veces no estamos listos para enfrentar. Esas historias solo aumentaron mi arrepentimiento por haber llevado a mis amigos a ese camino. Comencé a evitar lugares aislados por la noche, especialmente cruces fuera de la ciudad. Aún así, sentía un peso, como si hubiera cargado algo de esa noche conmigo. Intenté rezar, pidiendo protección, e incluso llevé un amuleto que mi abuela me dio, pero el miedo no se iba. Cada vez que escuchaba malas noticias sobre Carla o Luis, pensaba en el ritual, en las velas, en las sombras. El juego de las tres cruces se había convertido en una sombra en mi propia vida, algo que me hacía cuestionar si realmente teníamos control sobre lo que invocamos esa noche en Saltillo. Por fin, decidí no volver a participar en nada parecido. Hablé con mis amigos pidiendo disculpas por haberlos involucrado y prometimos no tocar más el tema. Pero el daño ya estaba hecho. Carla aún carga el trauma del accidente de su hermana. Luis vive con miedo por su salud y yo no puedo olvidar las sombras que vi. El ritual nos mostró algo, pero ¿a qué costo? Siento que tocamos fuerzas que no entendemos y que pagamos un precio por nuestra curiosidad en ese camino desierto. Después de todo lo que pasó, intento seguir con mi vida normalmente en Saltillo, pero el juego de las tres cruces dejó una marca que no se borra. Evito hablar de esa noche, pero a veces las pesadillas regresan, con cruces de sal y sombras moviéndose en la oscuridad. No sé si lo que vimos fue real o solo el miedo jugando con nuestras mentes, pero las consecuencias fueron demasiado concretas para ignorarlas. Carla aún se recupera del trauma. Luis vive preocupado y yo cargo una culpa que no sé cómo soltar. Ese camino rural se convirtió en un lugar que evito, como si algo todavía estuviera ahí, esperando. Intenté buscar ayuda espiritual, hablando con una persona que entiende de rituales en Saltillo. Dijo que los cruces son lugares de poder, donde las energías se encuentran y que el juego pudo haber abierto un canal hacia algo que no debería ser llamado. Sugirió una limpieza espiritual para mí y mis amigos, algo que hicimos, pero aún así no siento que todo se haya ido. Carla participó, pero todavía tiene miedo. Luis lo hizo por hacer, sin creer mucho. Ana, que parecía no estar afectada, también lo hizo, solo por seguridad. No sé si ayudó, pero al menos fue un paso para intentar cerrar lo que abrimos. No cuento esta historia a cualquiera, porque siento que hablar puede atraer algo de vuelta, pero decidí compartirla aquí, como una forma de desahogarme y tal vez advertir a otros. El juego de las tres cruces no es un juego, no es algo para probar por curiosidad. Las sombras que vimos, las velas que se apagaron, todo parecía una advertencia de que tocamos algo más grande que nosotros. No sé si fue el destino, espíritus o solo coincidencia, pero lo que nos pasó después de esa noche me hace creer que hay cosas que no debemos provocar. Todavía pienso en las preguntas que hicimos y en las respuestas que las sombras mostraron. La mía, sobre el trabajo, se cumplió de cierta forma con la crisis que enfrenté. La de Luis, sobre la salud, aún lo atormenta con problemas que no tienen explicación clara. Y la de Carla, interrumpida por la vela apagada, trajo un dolor que no merecía. Ana fue la única que pareció escapar, pero incluso ella no le gusta recordar esa noche. Cada uno de nosotros carga un pedazo de lo que vimos en las cruces de sal, y me pregunto si algún día tendremos paz sobre esto. Mi visión del mundo cambió después del ritual. Antes, me reía de leyendas y supersticiones, pensando que eran solo historias para asustar. Ahora siento un respeto, casi miedo, por cosas que no veo o no entiendo.
Evito lugares aislados por la noche, cruces rurales, cualquier cosa que me recuerde esa energía pesada. Saltillo sigue siendo mi hogar, pero parece diferente, como si supiera que hay algo en las sombras, en los caminos, algo que no veo, pero que puede verme. El juego de las tres cruces me enseñó a temer lo desconocido. No sé qué eran esas sombras o por qué las velas se apagaron trayendo consecuencias. Puede que haya sido solo coincidencia, nuestra mente jugándonos trucos con miedo y culpa. Pero, en el fondo, siento que fue más que eso. Tocamos algo antiguo, algo que no perdona la curiosidad irresponsable. Quiero creer que lo que nos pasó fue una advertencia, no un ciclo que continuará. Pero todavía tengo pesadillas y a veces siento un escalofrío sin motivo, como si algo aún estuviera cerca. Por eso, decidí no volver a involucrarme en rituales o juegos como este. Quiero distancia de cruces rurales a medianoche, de cruces, de sal, de preguntas que no deben hacerse. Si pudiera volver atrás, nunca habría llevado a mis amigos a ese camino. El juego de las tres cruces nos mostró algo sobre el futuro, pero también nos quitó algo: la paz de no saber. Si depende de mí, nadie que conozco volverá a meterse con esto, porque el precio puede ser demasiado alto. Entonces, si alguien ha oído hablar del juego de las tres cruces o ha participado en algo parecido en Saltillo u otras regiones, por favor, cuéntenmelo. Todavía tiemblo al recordar las sombras en las cruces, la vela apagándose, las cosas que pasaron después. No sé si lo superaré por completo, pero compartir esto es una forma de aliviar el peso. Ahora solo quiero paz. Pero parece que algo de esa noche aún resuena en mí. Si pueden, aléjense de rituales como este. A veces, el futuro no debe ser visto, porque el costo de saber puede ser algo para lo que no estamos preparados. Mi nombre es Diego, tengo 29 años y vivo en Saltillo, Coahuila, una ciudad llena de historia y lugares que cargan un aire de misterio. Quiero contarles sobre una experiencia que tuve en la Plaza de Armas, el corazón de la ciudad, donde algo extraño comenzó a pasarme. No sé explicar qué fue, pero involucró déjà vus tan intensos que parecían más que simples recuerdos, y una premonición que se cumplió de una manera que me heló la sangre. Voy a compartir esta historia con ustedes, porque todavía estoy tratando de entender lo que pasó. Todo comenzó un viernes por la noche, hace unos meses, cuando salí con amigos a tomar en el centro de Saltillo. Después de unas cuantas chelas, estábamos bien animados, y decidí tomar un atajo por la Plaza de Armas para agarrar un taxi. Estaba medio pedo, tropezándome con mis propios pies cuando pasé por ahí. De repente, una sensación rara me agarró por sorpresa. Era como si ya hubiera vivido ese momento exacto. El sonido de mis pasos en el piso de piedra, el viento frío de la noche, hasta la forma en que las luces de los postes se reflejaban en los árboles. Un déjà vu tan fuerte que me paré en 1908 medio de la plaza, confundido, tratando de recordar si ya había estado ahí en esa situación antes. En ese momento, pedo como estaba, no le di mucha importancia. Pensé que solo era el alcohol jugando con mi cabeza, y seguí caminando, riéndome solo de la sensación. Llegué a casa y me dormí, olvidando el incidente. Pero unos días después, pasé por la Plaza de Armas nuevamente, esta vez completamente sobrio. Era una tarde común. Iba al mercado y decidí cruzar la plaza para aprovechar el camino. Y entonces sucedió otra vez, el mismo déjà vu, aún más intenso. Sentí como si ya hubiera vivido esa tarde exacta, viendo a las mismas personas pasar, escuchando el mismo sonido de un carro a lo lejos. Hasta el olor a comida de un vendedor ambulante parecía familiar. Me quedé parado, con el corazón acelerado, sin entender por qué esto estaba pasando. Después de este segundo déjà vu, comencé a inquietarme. No era solo una sensación pasajera,
Parecía algo más profundo, como si estuviera reviviendo un momento que no recordaba haber vivido. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez solo era mi mente creando patrones, pero no podía convencerme. La Plaza de Armas, que siempre fue un lugar tranquilo e histórico para mí, comenzó a parecer diferente, casi como si cargara algo que yo no veía, pero sentía. Comencé a evitar pasar por ahí, pero Saltillo es chico, y la plaza está en 1900 y el centro de todo, así que era difícil escapar. Algunos días después del segundo déjà vu, algo aún más extraño ocurrió. Estaba en casa, de noche, cuando tuve un presentimiento fuerte, casi una premonición. No sé cómo explicarlo, pero sentí con certeza que alguien iba a amenazarme, alguien que yo no conocía, en una situación que involucraba enojo. La sensación era tan clara que desperté en medio de la noche, sudando, con el corazón acelerado. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era ansiedad o paranoia por causa de los déjà vus, pero la idea no salía de mi cabeza. Sentía que algo iba a pasar, y eso me mantenía alerta todo el tiempo. Al día siguiente, todavía pensando en la premonición, decidí salir para distraer la mente. Fui al centro a resolver unas cosas y, sin querer, acabé pasando cerca de la Plaza de Armas nuevamente. No entré, solo pasé por una calle lateral, pero sentí un escalofrío, como si algo me observara. Horas después, mientras regresaba a casa, me paré en una tienda de conveniencia. Ahí, un tipo que nunca había visto en mi vida comenzó a discutir conmigo por un empujón accidental en la fila. Se puso agresivo, insultándome y amenazándome, diciendo que iba a ajustar cuentas conmigo si me veía de nuevo. Mi sangre se heló. Era exactamente lo que había sentido en la premonición, la amenaza, el enojo de un extraño. Salí de ahí temblando, sin saber qué pensar. Después de este incidente comencé a conectar todo. Los déjà vus en la plaza, la premonición, la amenaza cumpliéndose. Parecía que había un patrón, algo que yo no entendía, pero que me involucraba. Me dio miedo que la Plaza de Armas tuviera algo que ver con esto, como si pasar por ahí hubiera desencadenado estas sensaciones. Comencé a investigar sobre el lugar, sabiendo que es un punto histórico en Saltillo, lleno de historias de batallas y eventos del pasado. ¿Será que algo de ahí me estaba afectando? ¿O era solo mi mente jugando conmigo? No tenía respuestas, solo preguntas y un miedo creciente. Hablé con amigos sobre lo que estaba pasando, pero la mayoría se rió, diciendo que solo era coincidencia o que estaba muy estresado. Solo una amiga, que cree en cosas espirituales, me tomó en serio. Ella dijo que lugares antiguos como la Plaza de Armas guardan energías del pasado y que tal vez yo me había sintonizado con algo al pasar por ahí, especialmente pedo, cuando la guardia emocional está baja. Me sugirió que evitara el lugar por un tiempo e hiciera una oración para protección. Seguí el consejo, pero la incomodidad no se iba. Algo en esa plaza parecía haberme marcado. En los días siguientes al incidente en la tienda, evité al máximo pasar por el centro de Saltillo, especialmente cerca de la plaza. Pero la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Comencé a tener más déjà vus, no solo en la Plaza de Armas, sino en otros lugares, en una calle cualquiera, en una plática con un amigo, hasta en casa. Cada vez que ocurría, era como si estuviera atrapado en un ciclo, reviviendo momentos que no recordaba haber vivido. Mi sueño también empeoró. Despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que algo o alguien me observaba, aún sin nadie, cerca. Traté de hablar con mi familia sobre esto, pero ellos también pensaron que era estrés o imaginación. Mi papá dijo que los déjà vus son normales, que el cerebro a veces crea memorias falsas. Pero ¿cómo explicar la premonición que se cumplió? ¿Cómo explicar la amenaza que sentí antes de que sucediera? No era solo una sensación al azar, era específica, clara.
y se realizó exactamente como imaginé. Comencé a preguntarme si me estaba volviendo loco o si algo más grande estaba en juego, algo conectado a ese lugar histórico en el centro de la ciudad. Decidí investigar más sobre déjà vus y premoniciones, leyendo artículos y foros en 1900 en Internet. Descubrí que algunas personas creen que los déjà vus pueden ser ecos de vidas pasadas o señales de que estamos conectados a algo más allá del tiempo. Otros dicen que las premoniciones son un instinto subconsciente, captando detalles que no percibimos conscientemente. Nada de esto explicaba lo que viví, pero me hizo pensar en el pasado de Saltillo, en las cosas que ocurrieron en la plaza de armas a lo largo de los siglos. ¿Será que estaba captando algo de allí? ¿Alguna energía o memoria antigua? Una noche tuve un sueño extraño. Estaba en la plaza, pero no era la plaza de hoy. Parecía antigua, con personas vestidas de otra época, carretas con caballos y un ambiente de tensión. En el sueño veía una discusión, alguien siendo amenazado, exactamente como me pasó a mí en la tienda. Desperté sudando, con la sensación de que había visto algo que realmente ocurrió allí hace mucho tiempo. El sueño solo empeoró mi miedo. ¿Y si estuviera conectado a algo del pasado? ¿Y si la plaza fuera un punto donde estas cosas se repiten como un eco? Comencé a evitar cualquier plática o pensamiento sobre el lugar, pero era imposible huir totalmente. Saltillo es mi hogar y la plaza está en el corazón de la ciudad. Cada vez que escuchaba a alguien mencionar el nombre, sentía un escalofrío. Traté de distraerme con trabajo y amigos, pero la sensación de ser observado no se iba. También comencé a tener pequeños presentimientos, no tan fuertes como la premonición de la amenaza, pero lo suficiente para mantenerme alerta, como saber que algo iba a salir mal antes de que sucediera, como una llanta ponchada o una discusión con un compañero. Hablé de nuevo con mi amiga espiritual, contándole sobre el sueño y los nuevos presentimientos. Ella insistió en que la plaza podía ser un lugar de energía fuerte, tal vez un punto de repetición de eventos pasados. Sugirió que hiciera un ritual simple de protección, cargando un amuleto y evitando pasar por ahí de noche. También dijo que si tenía más premoniciones, debería anotar todo para ver si había un patrón. Seguí el consejo, comencé a cargar un pequeño crucifijo que ella me dio y evité el área central lo máximo posible, pero la inquietud continuaba. Comencé a preguntarme si siempre tuve esta sensibilidad y solo ahora, después de pasar por ahí pedo y vulnerable, se había despertado. ¿O fue algo específico de ese lugar lo que me afectó? Pensé en buscar un especialista, tal vez un psicólogo o alguien que entienda de paranormalidad, pero tenía miedo de lo que podría descubrir. El déjà vu, la premonición, la amenaza. Todo parecía conectado y no sabía si quería meterme más en esto. Solo quería que las sensaciones pararan, que mi vida volviera a la normalidad en Saltillo. Mientras tanto, el incidente de la amenaza en la tienda quedó en mi mente como una advertencia. Evité esa área específica, pero también comencé a tener cuidado con extraños, siempre pensando que algo parecido podría ocurrir de nuevo. El miedo de que otra premonición se cumpliera me volvía paranoico. La plaza de armas, que antes era solo un lugar bonito e histórico, ahora parecía un detonante. Algo que despertó en mí una percepción que no sé controlar. Cada día que pasaba, sentía que necesitaba respuestas, pero también temía lo que podría encontrar. Hasta hoy, no sé por qué los déjà vus comenzaron aquella noche o por qué la premonición se cumplió. Pudo haber sido un truco de la mente, pudo haber sido algo más. Pero una cosa es cierta, lo que viví cambió mi forma de ver el mundo, me hizo más cauteloso, más atento. Ya no soy el mismo Diego que atravesaba la ciudad sin pensar, creyendo que todo tenía una explicación simple. Ahora, cargo un respeto por lo desconocido, un miedo que también es aprendizaje, algo que aquella plaza me enseñó.